o gün Seyran'ı değil de beni tercih etmiş olsaydın pişman olur muydun? Hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Her şey için beni suçluyor abla. Üzülüyorum dediğimde beni birazcık koru kardeşim. Ne yapacaksınız bana? Bırakın beni! Sen bunca zaman söylediklerinle bunu çoktan hak ettin fakat. Sizce şimdi sırada kim var? Korhanlar. Hola amigos. No olvides abrir las notificaciones, seguirnos y darle me gusta para estar informado sobre los videos de la nueva temporada. Abidin hizo la vista gorda y después de secuestrar y torturar a Ifakat, envió un mensaje a la mansión: Seyran es el siguiente, familia Corán. Entonces, ¿qué quiere Abidin? En el nuevo tráiler del episodio de Yalan, mientras Ferit y Seyran estaban pasando un momento romántico juntos en sus habitaciones, Suna entró directamente en la habitación y los molestó. No podía soportar verlos cerca y esperó hasta que Ferit salió de la habitación. Luego le dijo a Ferit: si te hubieras casado yo en lugar de Seyran el día que viniste a pedir mi mano, ¿te habrías arrepentido? Ferit dijo que nunca lo sabremos y se dio la vuelta. Ella se va. Suna se enoja mucho después de la indiferencia de Ferit, y cuando Seyran entra a la habitación, ella habla con Suna sin saber nada y le cuenta sobre Ferit. Entonces Suna le grita a su madre: no me protegiste. Si me hubiera casado yo en lugar de Seyran, nada de esto me habría pasado. El hombre de Ali Saga se infiltra en los hombres de Sisek y le lleva información. Incapaz de soportar lo que ve, Ali Saga asalta la casa de Sisek y ve a Sisek y Abidin trabajando juntos. Abidin se ha convertido en una persona completamente diferente ahora. Secuestraron a Ifakat y a su hermano, la robaron y la violaron, luego la enviaron de regreso a la mansión. Abidin, quien les envió un mensaje, ahora pregunta quién es el siguiente y se refiere a Seyran. La serie ahora evolucionó en eventos completamente diferentes. En el nuevo tráiler del episodio de Yalan, la historia llena de amor de Ferit y Seyran continúa impresionando a la audiencia con nuevos giros. Mientras Seyran y Ferit pasan una velada romántica en su habitación, el amor y el compromiso entre ellos se fortalecen. Mientras Ferit expresa su amor por Seyran más claramente que nunca, Seyran expresa lo valioso que es este vínculo para ella. Sin embargo, esta atmósfera romántica se interrumpe temporalmente cuando Suna entra de repente en la habitación. Suna le pregunta a Ferit si se arrepiente de haberse casado con Seyran en lugar de ella en el pasado. La respuesta de Ferit, nunca lo sabremos, crea una profunda decepción en Suna. Este evento hace que Suna se enfrente a las opciones de su propia vida y busque lidiar con las deficiencias que sintió en el pasado. Seyran, ajeno a esta situación, intenta apoyar a Suna hablándole de sus problemas. La expresión de amor de Seyran por Ferit crea emociones complejas en Suna. Mientras tanto, Ali Saha se entera de los planes de Sisek contra su familia. El hombre de confianza de Ali Saha, que se infiltró en los hombres de Sisek con sus propios métodos, regresa con información importante. Ali Saha toma medidas para proteger a su familia y allana la casa de Sisek, iniciando el momento de la confrontación. Mientras sale a la luz la verdad de que Sisek y Abidin trabajaban juntos, la dura actitud de Ali Saha muestra su determinación de mantener unida a la familia Corán una vez más. Abidin, por otro lado, da un gran paso para librarse de la carga del pasado al enfrentarse a su madre. Este enfrentamiento hace que Abidin reevalúe su lugar tanto en su propia vida como en la familia Corán. Al intentar resistirse a las manipulaciones de su madre, Abidin comienza a luchar para proteger sus propios valores. Mientras Esme enseña a sus hijas la importancia de ser una mujer fuerte, también inspira a Seyran y Suna. A pesar de las dificultades que ha experimentado en el pasado, la capacidad de Esme de valerse por sí misma y establecer su propio negocio abre la puerta a un nuevo comienzo tanto para Seyran como para Suna. Influenciada por la postura firme de su madre, Seyran se vuelve más decidida a enfrentar las dificultades de su vida. El sueño de Seyran y Ferit de tener un hijo está entrando en un nuevo punto de inflexión. A pesar del pesimismo que experimentó tras el chequeo médico, Seyran decide luchar para realizar este sueño con el apoyo de Ferit. La determinación de Seyran fortalece aún más su vínculo con Ferit. Ferit, por otro lado, se esfuerza más que nunca para proteger a su familia y a la mujer que ama. En este episodio, las escenas donde el amor, el sacrificio y los lazos familiares son los protagonistas brindarán a los espectadores momentos emotivos. La lucha que Seyran y Ferit dan juntos les permitirá superar las dificultades y continuar su camino más fuertes. Mira hasta el final para que no te pierdas ningún detalle de nuestro análisis. ¿Cómo crees que terminará esta historia? Si has visto el video hasta este punto, no olvides darle me gusta.
Adiós y nos vemos en los próximos videos. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up